Bueno, buenos días para todos. Por favor, alguno me confirma si me escuchan. ¿Me Caro, sí. confirman? Listo, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a este nuevo espacio programado por el programa Sanamente. La idea de hoy es que toquemos el tema de loncheras saludables. Vamos a estar en compañía de Mariana Escudero, la nutricionista de Colmédicos que nos está apoyando pues en todo este tema. Los invito a que estemos muy pendientes pues como de todas las recomendaciones que nos dé. Derivado de este espacio, de esta formación, va a salir un concurso, entonces para que estemos súper pendientes. Listo, muchísimas gracias por participar y les voy a compartir la asistencia en el chat. María, te doy paso. Caro, listo. ¿Empezamos ya o esperamos como 5 minuticos a que se conecten? Demos de pronto otros 3 minuticos a ver y empezamos. Listo, Muchas listo. gracias. Hola, buenos días a todos. Me confirman porfa si me escuchan y si pueden ver la presentación. Sí, María, ambas. Las dos cosas. Sí, señora. Listo. Bueno, como Caro les decía, mi nombre es Mariana Escudero. Yo soy nutricionista y vengo de parte de Colmédicos a darles hoy una capacitación sobre crononutrición y la vamos a relacionar con el tema de loncheras saludables. Es un tema muy chévere, no es muy larga la capacitación, entonces les voy a explicar todo y al final tenemos un espacio para que hagan pues como todas las preguntas que les vayan surgiendo. Si les va surgiendo pues como alguna duda o alguna inquietud, tomen nota para que no se les vaya a olvidar y al final pues lo resolvemos todos juntos. Bueno, entonces, como les decía, esta capacitación va a ser de crononutrición. Caro, se atraviesa la ventanita como de la reunión. No. Listo. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es definir la cronobiología. La cronobiología básicamente es una rama de la biología
que estudia la influencia del tiempo en los organismos vivos y la forma en la que estos organismos se adaptan a él. En otras palabras, ¿qué es? Es la rama de la biología que estudia cómo los ritmos circadianos afectan como los sistemas de los organismos vivos y cómo esos sistemas de los organismos vivos se adaptan a esos ritmos circadianos. Entonces, ¿qué es el sistema circadiano? Es aquel que regula y adapta los fenómenos que suceden en ciertas frecuencias, ya sea por tiempos cortos o prolongados. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos? El ciclo de sueño y vigilia, el de respiración, el de latidos del corazón, el de la menstruación, y no todos son voluntarios. Pues, por ejemplo, María, nosotros digamos, hola, qué Caro, pena interrumpirte. Pues la presentación no está pasando, está en crononutrición, ¿no está es- pasando? no está pasando. Caro, nada. Sí, ya sí, está en cronobiología. O sea, es cuando la pongo grande que no. Entonces la vemos así. Ok. Sí, así está bien. O la voy a, esperen, yo la descargo en PDF y la vemos así. Caro, ¿me confirmas, porfa? Sí, ahí la vemos. Crononutrición. Y si la muevo, ¿la ven? Sí, sí, señora. Listo, entonces la vamos a hacer así más bien. Entonces, bueno, vamos a volver ay, vamos a retomar. Entonces, como les decía, en el sistema circadiano, pues hay varios ciclos, por ejemplo, el de sueño-vigilia, el de respiración, los latidos del corazón, menstruación, o sea, los ritmos del sistema circadiano o los ciclos del sistema circadiano simplemente van a ser procesos que se repiten con cierta regularidad. No tienen que ser cada segundo, no tienen que ser cada minuto. O sea, los latidos del corazón, por ejemplo, se dan de manera constante y son involuntarios. Pero, por ejemplo, uno va y mira el ciclo de una mujer, ciclo menstrual, y es, pues, básicamente cada mes, cuando una mujer es regular. Estos ciclos a veces son voluntarios, a veces son involuntarios. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decidir a qué horas nos levantamos y a qué horas nos acostamos. Digamos que podríamos contener la respiración, pero en general vamos a respirar y los latidos del corazón pues van a ser una cosa involuntaria. ¿Qué es muy importante que sepamos con esto? Que aunque todos los ciclos del sistema circadiano no están bajo nuestro control, sí hay algunos factores, que son los que vamos a ver más adelante, que nosotros podemos modificar y que van a repercutir de manera directa en el control de estos ciclos. Entonces, puede que no podamos regular cuántos latidos tiene nuestro corazón en un minuto, pero sí podemos regular unas variables que hacen que el corazón se mantenga sano, pues que sea más probable que el corazón se mantenga sano y que por tanto lata lo que tenga que latir pues durante toda nuestra vida. Entonces, como les decía, hay unos factores que afectan el sistema circadiano. Pueden ser internos, que esos no los vamos a ver porque dependen pues como del cuerpo de cada uno y son fisiológicos, o pueden ser externos. Los externos son los que tenemos acá. Entonces está la actividad física, la alimentación, el lugar donde vivimos en el mundo, porque ustedes saben pues que hay estaciones, hay lugares del mundo en el que una parte del año hay muchísima luz y amanece demasiado temprano y se oscurece demasiado tarde, y por el contrario hay otras épocas en las que amanece demasiado tarde, oscurece demasiado temprano, entonces pasan casi que todo el día en oscuridad. También depende de la exposición a la luz, así sea artificial, y también depende de nuestros horarios. Y en esos horarios se relaciona demasiado el tema laboral. O sea, nosotros podemos tener toda la intención de tener unos horarios regulares, pero si digamos uno es médico y uno es un médico de urgencias, pues le va a tocar hacer turnos en la noche.
Entonces, todos estos factores son los que, digamos, nosotros podemos controlar de alguna manera y que van a afectar ese sistema circadiano. Y con ese sistema circadiano, todos los ciclos como los que les mencioné anteriormente. Entonces, cuando lo que se estudia es la relación entre los ritmos circadianos y la nutrición, se le conoce como crononutrición. ¿Y qué sabemos de la crononutrición? Que los ciclos circadianos afectan lo que comemos y que lo que comemos tiene el poder de afectar los ciclos circadianos. ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, cuando estamos más expuestos a la luz, por ejemplo, comemos distinto. Que cuando está más de día podemos tener como mayor predisposición a algunos alimentos, que cuando está más de noche tenemos predisposición a otro, y que a su vez lo que comemos afecta el ritmo circadiano. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, cuando uno come muy pesado de noche y entonces por haber comido tan pesado de noche uno duerme mal, o entonces no es capaz de dormir, o se duerme pero le dan pesadillas, o se acuesta pero entonces tiene reflujo. Eso sería un ejemplo muy claro de que comimos quizás lo que no debíamos comer en horas pues como muy tardes en la noche y que al final afectamos el ciclo de sueño y con este se afecta pues todo lo demás. ¿Y qué sabe la crononutrición? Que el metabolismo de los carbohidratos, o sea, lo que comúnmente conocemos como harinas y dulces, y el vaciamiento gástrico es más eficiente en la mañana. ¿Qué es el vaciamiento gástrico? Es literalmente que el estómago se va vaciando de la comida que le vamos poniendo. Entonces, en la mañana, es decir, hasta el mediodía aproximadamente, el cuerpo va a tener como mayor capacidad de trabajar con las harinas que le damos o con los dulces que le damos, y esto se refleja en que se desocupa más rápido el estómago. También sabemos que en la noche hay menos oxidación, o sea, quema de grasa. ¿Esto por qué? Pues porque en la noche, asociado también a que hay menor luz solar, se van haciendo unos cambios hormonales dentro del cuerpo. Entre estos que se va produciendo melatonina, que es este neurotransmisor que empieza a dar sueño. Entonces el cuerpo que dice estoy preparado para descansar, no preparado para digerir. Que es importante que sepamos acá que es como un asterisco en este punto, que en general uno en la noche, basado en esto, pues debería comer más liviano. Pero si, por ejemplo, uno tiene trabajos nocturnos, como lo que les decía, o uno hace actividad física muy extenuante en la tarde o en la noche, pues entonces esta condición cambia. Pero digamos que en términos generales, en un adulto común y corriente, que no sea el más físicamente activo, que coma normal, que se mueva normal, que duerma normal, pues obviamente un normal entre comillas, pues en la noche va a haber menos oxidación o quema de grasa, porque el cuerpo básicamente está preparado para descansar, no para seguir como trabajando en procesos digestivos. Las cenas pesadas, como les mencionaba ahorita, pueden afectar la calidad del sueño, de las formas que también ya les mencionaba. Entonces da reflujo o no se puede conciliar el sueño, muchas veces dan pesadillas. Y tener horarios desordenados de alimentación aumenta el cortisol, que es más conocida comúnmente como la hormona del estrés, y aumenta la posibilidad de padecer enfermedades como la diabetes. Digamos que esto a uno se lo dicen y uno le queda como muy en el aire, el tema del cortisol y la relación con las enfermedades. Pero lo que pasa con el cortisol es que es una hormona que hace que se aumente el nivel de azúcar en la sangre. ¿Eso por qué? Porque el cortisol es una hormona que, digamos, en el pasado hacía que pudiéramos responder a situaciones estresantes. Entonces, digamos, nuestros antepasados veían un tigre o veían un león, se asustaban, se estresaban, aumentaba el cortisol. El cortisol hacía que aumentaran los niveles de azúcar en la sangre. ¿Y por qué aumentaban los niveles de azúcar en la sangre? Porque se necesitaba energía para salir corriendo. Entonces luego salían corriendo, se quemaba esa energía y volvía a bajar el nivel de cortisol cuando estaban fuera de peligro. Pero si no tiene horarios desordenados, eso no es como una amenaza real, pero el cuerpo sí la siente como tal. Entonces tenemos el cortisol elevado como de manera más crónica. Esto a la vez aumenta los niveles de azúcar en la sangre y ya sabemos que la diabetes es literalmente tener azúcar elevada en la sangre porque no funciona de manera adecuada el tema de la regulación con la insulina. Entonces, el cortisol elevado no es únicamente el tema de la diabetes, también es la obesidad, también es la hipertensión. Y si a esto le sumamos, o sea, si sumamos que tenemos horarios desordenados que aumentan el nivel de cortisol
Y además de eso, vivimos muy estresados. Y además de eso, dormimos mal. Y además de eso, no sé, no tenemos rutinas de relajación, entonces estamos sumando más y más factores estresantes que a la vez van a crear un ambiente hormonal que pues de ninguna forma nos va a favorecer, ni para el tema de la salud, ni tampoco para el tema estético, porque el cortisol es una hormona que hace que se aumenten los niveles de energía. Es decir, es una hormona que favorece el aumento de peso, no la disminución del mismo. Basados en estas cosas que ya sabe la crononutrición, ella nos da varias recomendaciones. Entonces, la primera es que tengamos una dieta cesa e inocua y que además sea sincrónica. Una dieta cesa es completa, equilibrada, saludable y adecuada. Inocua es que sea segura para el consumo humano, es decir, que no nos vaya a intoxicar, por ejemplo. Y sincrónica significa que siga los mismos horarios y los mismos patrones más o menos todos los días. ¿Qué significa los mismos patrones? Que no es solo desayunar todos los días, más o menos entre las 6 y 7 de la mañana, que es también asegurar que el desayuno de todos los días, que es entre 6 y 7 de la mañana, contenga, por ejemplo, una proteína, una grasa y un carbohidrato. Es decir, que sea más o menos parecido durante todos los días para que el cuerpo ya sepa como qué es lo que puede esperar y se adapte a una rutina. Tener esta dieta cesa e inocua y además sincrónica facilita la adaptación circadiana y mejora el ambiente hormonal. Yo sé que para muchas personas, y me incluyo, puede ser como que la rutina es aburrida o que uno se cansa, pero la verdad, el cuerpo es un sistema de ciclos y de ciclos repetitivos. Entonces, entre más rutinaria sea nuestra alimentación, pues más fácil va a ser para él saber qué esperar y menos estresante va a ser para él realizar todos estos procesos como de nutrición y de digestión. Que sea más o menos igual la alimentación no significa que sea monótona o que no sea variada. Significa, es lo que les digo, de asegurar el aporte de los nutrientes durante cada momento del día. Entonces no es como que todos los días tengamos que almorzar pollo, pero sí es que todos los días ojalá incluyamos una proteína. Y esa proteína que puede ser pollo, carne de res, cerdo, pescado, en fin, nosotros la podemos ir variando, pero es que el cuerpo sepa que a mediodía recibe su porción de proteína y que esa porción la recibe más o menos a la misma hora, es decir, entre 12 y 1 de la tarde, por ejemplo. Otra recomendación de la crononutrición es evitar el picoteo, que la comida principal sea al mediodía por todo el tema del ambiente hormonal y que la cena sea al menos 2.5 horas antes de dormir. Esto por lo que les mencionaba, que el cuerpo a la hora de dormir está preparado es para descansar, para el reposo y no para hacer otros procesos como por ejemplo la digestión. Entonces, si nosotros comemos un poquito más temprano, al menos 2.5 horas antes de dormir, pues vamos a dar tiempo como de que haya algo de digestión y que luego el cuerpo se pueda dedicar a descansar y no que tenga que elegir entre un proceso y otro. O sea, no que el cuerpo tenga que decir o digiero y hago metabolismo o duermo, porque ambos procesos son fundamentales y ninguno se debería dejar de hacer por el otro. Entonces, como les decía, una dieta cesa se refiere a completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Yo repito demasiado este concepto de cesa, pero es que es muy importante. Completa significa que incluye todos los grupos de alimentos. Equilibrada significa que respeta las porciones de esos alimentos. Suficiente se refiere a que alcanza el requerimiento que cada uno tiene. Y adecuada se refiere a la personalización, es decir, lo que Caro necesita no es lo mismo que lo que necesita, no sé, Estefanía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen diferente edad, porque tienen diferente nivel de actividad física, porque quizás no duermen lo mismo. Inocua significa, como les decía, que no lo intoxique a uno, o sea, básicamente que no te haga daño para tu organismo. El ejemplo más claro de esto es, uno se come unos camarones o un pollo, lo intoxicaron a uno, ¿eso qué significa? Que no era una comida inocua. Y a todos estos conceptos sumamos lo de sincrónico, que ya se los venía diciendo, que significa que la alimentación sea más o menos a la misma hora del día, todos los días, y que incluya más o menos los mismos nutrientes en cada momento del día. Entonces, ahorita les decía que la crononutrición dice que se debe evitar el picoteo, pero ¿por qué se debe evitar? Primero porque se da fuera de los horarios.
entonces nos desordena todo el ciclo. Segundo, porque afecta el contenido de las comidas principales. ¿Esto qué quiere decir? Que si digamos nosotros desayunamos a las 8 de la mañana y almorzamos a las 12 del mediodía, pero a las 11 de la mañana nos da por picar, no sé, una ponimalta con chocorramo, pues entonces nos comemos esto fuera del horario primero y segundo, llegamos llenos al almuerzo, entonces almorzamos mal. Esto es lo que significa que afecta el contenido de las comidas principales. Va a alterar el ambiente hormonal. ¿Por qué? Porque se da fuera de los horarios, como ya los decía. ¿Por qué afecta el contenido de las comidas principales? Porque sacamos el cuerpo de la rutina y porque generalmente el picoteo es con dulces y frituras. O sea, es demasiado raro. Yo creo que yo nunca he escuchado que una persona me diga, no, yo me puse a picar brócoli o me puse a picar lechuga. No, uno generalmente lo que pica son harinas o grasas. Entonces uno dice, no, piqué con un paquete de papitas, o me comí unos buñuelos, o me comí un helado, o sin darme cuenta me comí el tarro completo de arándanos. Entonces por eso es que el picoteo nos sabotea, no solo en el tema estético, aunque también porque va a afectar el peso, sino sobre todo en el ritmo que tiene normalmente el cuerpo. Esto es como que ustedes tengan una empresa y que ustedes les digan, miren, llega un camión con mercancía a las 8 de la mañana y llega otro camión con mercancía a las 12 del mediodía y ustedes estén preparados para eso. Pero de repente y sin avisar les llega un camión con mercancía a las 11 de la mañana y con una mercancía que ustedes no habían pedido. Entonces eso para el cuerpo resulta ser muy estresante y por esto es que se da la liberación de cortisol, que es la hormona del estrés que yo les venía diciendo. Otra recomendación de la crononutrición es que la comida principal sea al mediodía, o sea, lo que en nuestra cultura es el almuerzo. ¿Por qué la comida principal debe ser al mediodía o al almuerzo? Porque hay un metabolismo eficiente de carbohidratos, es decir, el cuerpo es hábil haciendo la digestión y el metabolismo de las harinas. Porque la velocidad de vaciamiento gástrico está conservada, es decir, la velocidad con la que el estómago desocupa la comida que le metimos, por decirlo así, y se mueve a través del tracto gastrointestinal, es normal y está bien, y porque el gasto energético está elevado al estar lejos de las horas de sueño. Como les decía, para el cuerpo es fundamental el descanso. Entonces, a primera hora del día recién levantado o a la última hora del día preparado para irse a dormir, lo que tiene es sueño y lo que tiene es ganas de estar dormido. Digamos que el almuerzo sería como justo la hora media entre esa hora de despertar y esa hora de ir a dormir. Entonces también es un punto en el que el cuerpo supuestamente no debe tener sueño y dice estoy preparado para digerir, no para dormir. Entonces es un buen momento para uno aprovechar y tener un buen aporte de alimentos. También tenemos lo que les mencionaba ahorita, que la cena debe ser al menos 2.5 horas antes de dormir. ¿Y esto por qué? Porque comer muy cerca del momento de dormir genera síntomas gastrointestinales y el sueño no es reparador. ¿Qué es importante que sepamos del sueño no reparador? Que muchas veces creemos que porque dormimos y no soñamos o dormimos la noche completa, entonces ya descansamos súper bien. Y no es así. Por ejemplo, uno puede llegar, comer mucho y acostarse a la media hora y dormir sus 8 horas y levantarse al otro día y decir como, bueno, dormí 8 horas, no soñé, pero levantarse supremamente cansado. ¿Y esto por qué es? Porque no es solo la cantidad de sueño o no es solo el haber dormido sin interrupciones, sino que el sueño realmente sea reparador. Y como les decía y ya les he dicho varias veces, si el cuerpo tiene que estar pendiente de dos procesos importantes o de un proceso que afecta al otro, como decir la alimentación al sueño, pues ese sueño no va a lograr ser tan reparador como debería. Y ahí es cuando uno se levanta el otro día y dice como que me siento más cansado que cuando me acosté. A menos que se haga actividad física antes de la cena o que se lleve un plan para aumento de peso, conviene priorizar la grasa como fuente de energía sobre los carbohidratos. ¿Esto qué quiere decir? No es que en la noche no se deban comer harinas, no. Si en el plan de alimentación y en el requerimiento de uno está, se deben comer harinas. Pero digamos que la cena no debería ser del tamaño de un almuerzo, como para que me entiendan mejor. Entonces, ¿en qué momento uno diría coma más? No importa. Justo cuando uno esté haciendo actividad física en la noche. Por ejemplo, si yo hago ejercicio CrossFit, que es una actividad física pesada, entre 5 y 6 de la tarde,
pues yo no puedo pretender que a las 7 de la noche me coma solo una proteína con una ensalada, porque eso no va a ser suficiente para mi cuerpo. Pero si yo hago esta clase de CrossFit a las 10 de la mañana hasta las 11, yo ya sé que la comida que me repara después de esa actividad física es el almuerzo y que por tanto puedo tener una cena más liviana. Entonces, ¿qué es importante? Que sepan que todo esto debe adaptarse como al contexto individual. Si ustedes hacen actividad física en la noche y dependiendo de la intensidad de esa actividad física, igual la cena debe contener su buen aporte de carbohidratos. Pero si ese no es el caso, lo ideal es uno comer una cena más liviana y que la fuente de energía sea más bien la grasa y no tanto las harinas. Hay algo muy interesante que se ha visto y es que la alimentación nocturna, que es eso que uno describe como que me da mucha ansiedad y voy a abro la nevera y no sé qué comer o me como toda la nevera, está relacionada con desayunos que son bajos en proteína y además puede condicionar la expresión de algunos cronógenos relacionados con la obesidad. Esto como en palabras más simples, ¿qué significa? Que uno puede tener como la tendencia genética a desarrollar obesidad, pero digamos que esa tendencia no se manifiesta a menos que haya un factor disparador. Entonces, digamos, yo nací eh, con unos cronogenes para ser obesa, pero yo toda mi vida he comido súper bien, he hecho ejercicio y descanso lo suficiente. Esos cronogenes no se expresan y por tanto yo no desarrollo obesidad. Pero si yo tengo esos cronogenes y aparte tengo un factor que haga que se expresen, como por ejemplo la alimentación nocturna, me hago más propensa a tener obesidad. Así digamos, cuide otros factores. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que esto no es solamente como la ansiedad de decir, ay, comí mal, o esto no estuvo bien, sino que también afecta de forma real nuestra salud. Ya en cuanto a las loncheras, ¿qué debemos tener en cuenta? Que si se consumen carbohidratos simples, o sea, más conocidos como las harinas blancas, lo ideal es hacerlo en la mañana y hasta el mediodía. Esto por todo lo que ya vimos de que el metabolismo de los carbohidratos es más eficiente en la mañana. Que el desayuno debe tener proteína. ¿Por qué? Por lo que veíamos que un desayuno bajo en proteína se relaciona con alimentación nocturna. El almuerzo debe ser la comida más abundante del día, que esto también ya lo abordamos. Y que los snacks, que viene siendo como la media mañana y el algo, deben tener un tamaño racional que no interfiera con las demás comidas. ¿Y qué le sumaría yo aparte del tamaño racional? Que sea dentro de un horario específico. Cuando yo les hablo de horario específico, no solo para los snacks, sino durante todo el día, no significa tener un régimen militar. O sea, no es que todos los días a las 6 y 3 de la mañana tengo que desayunar, pero sí significa tener un rango. Entonces, por ejemplo, yo saber que todos los días desayuno entre 6 y 7 y media de la mañana y que todos los días mi media mañana es más o menos entre 9 y 10 de la mañana y el almuerzo entre 12 y 1:30 de la tarde. Entonces, no tiene que ser una cosa así supremamente estricta y que antes nos vaya a estresar más, pero sí algo que se haga rutinario. Entonces, las loncheras deben seguir la fórmula de todo plato saludable. Y esta fórmula es contener una proteína, un carbohidrato o harina, fibra y agua. A esto también le podemos sumar grasa, pero digamos que la grasa es más opcional y muchas veces la grasa va incluida en la preparación. Es decir, la grasa no necesariamente se ve como un pedazo de aguacate, sino que se puede ver como el aceite que le echamos al arroz para que no se pegue. ¿Qué sería un ejemplo de un buen desayuno? Entonces tendríamos una proteína, que como ya les había dicho, esto evita que tengamos la alimentación nocturna. Entonces en este caso es el huevo. Un carbohidrato, que en este caso es integral, porque así en el desayuno se puedan elegir harinas blancas, lo ideal siempre va a ser que sean integrales, entonces acá tenemos un pan integral. Tenemos una buena grasa, que es el aguacate, tenemos un lácteo y tenemos una fruta. Esta fruta nos aporta fibra. En este desayuno, ¿qué más sería ideal? Acompañarlo con un poquito de agua. Este sería una idea de un desayuno completo. Un almuerzo, ¿qué puede ser? Por ejemplo, pescado, que sería la proteína, vegetales, que nos daría la fuente de fibra, de vitaminas y de minerales, y esta harina, que por ejemplo sería arroz. ¿Qué es la sobremesa? Agua. Digamos que este almuerzo nos puede servir para la cena, pero entonces en la cena, ¿qué haríamos? Digamos, quitar un poquito de arroz,
Por ejemplo, comer la mitad del arroz y asegurar que sea integral, y en vez de comerse la otra mitad en el arroz, pues comerse, por ejemplo, medio aguacate Hass. Y esa sería una buena forma de balancear una cena, siempre y cuando no hayamos hecho ejercicio en las horas de la noche. ¿Qué sabemos en cuanto a los snacks? O sea, frente a la media mañana y el algo. Que lo ideal es comer porciones chiquitas, pero que sean nutritivas. Entonces, es un buen momento para uno asegurar el aporte de los lácteos, que nos van a dar calcio y proteína. Entonces, acá estaría, por ejemplo, yogur, leche, kumis. También es un muy buen momento para asegurar el consumo de frutas y a su vez de la fibra, las vitaminas y los minerales. Podemos consumir almendras, pistachos, marañones, macadamias o cualquier tipo de nuez que nos guste. La ventaja de las nueces es que ayudan mucho como a dar como un nivel de llenura, aparte son medio saladitas, entonces son muy agradables y nos ayudan como a controlar la ansiedad. Entonces, por ejemplo, una buena opción para media tarde sería, por ejemplo, una manzana con unas almendras. Con eso uno quedaría súper bien. También es importante consumir agua durante todo el día, y esto también incluye el momento de la media mañana y el algo. Y también es importante que sepamos que cuando los tiempos de ayuno son más largos por cualquier razón, o cuando tenemos un mayor requerimiento de calorías, o cuando de forma personalizada nos lo organizaron así, también se puede consumir en la media mañana y el algo una harina. Entonces hay gente que, por ejemplo, se consume a la media mañana un yogur, unas galletas y una fruta. Y esto no sería excesivo si así se organizó o si hay un tiempo muy largo entre el desayuno y el almuerzo, o si su requerimiento lo requiere, o si digamos hizo actividad física entre el desayuno y la media mañana. Lo más importante de todo esto es que sea personalizado, pero a fin de cuentas se pueden seguir como los conceptos generales que era pues los que ya les mencionaba anteriormente. Ya sabemos la importancia de tener un buen horario de alimentación. Y ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias negativas de los horarios irregulares de la alimentación. Entonces, el primero es el estrés crónico por la liberación excesiva de cortisol, que esto era lo que ya les explicaba. El cortisol es la hormona del estrés y una de las cosas que estresan al cuerpo son los horarios irregulares o una alimentación pues que sea desbalanceada. ¿A qué lleva la liberación excesiva de cortisol? Junto con haberse alimentado de forma no saludable, a trastornos metabólicos. Y los trastornos metabólicos a su vez alteran el ritmo circadiano. Entonces esto es como un ciclo, como un círculo vicioso por decirlo así. Porque tenemos alteración del ritmo circadiano y hay liberación excesiva de cortisol y hay trastornos metabólicos. O también tenemos liberación excesiva de cortisol, trastornos metabólicos y esto lleva a la alteración del ritmo circadiano. Entonces, si no queremos caer como en ese círculo vicioso, tenemos que cortarlo. ¿Y cuál es la forma más fácil de cortarlo? Decir, voy a evitar esta liberación excesiva de cortisol. ¿Y cómo lo voy a hacer? Evitándole el estrés innecesario a mi cuerpo. Y esto lo logro, por ejemplo, teniendo horarios regulares de alimentación o, por ejemplo, consumiendo los nutrientes que necesito, teniendo una rutina de sueño, haciendo actividad física, haciendo actividades relajantes. También es importante que tengamos en cuenta que si bien la alimentación es un factor súper importante, como lo veíamos al principio de la alimentación, de la presentación, perdón, no es el único factor que repercute. Entonces, de nada nos sirve cuidar únicamente la alimentación o cuidar únicamente los horarios cuando descuidamos todo lo demás. Cuando los ritmos circadianos están alterados, ¿qué pasa? Primero hay envejecimiento prematuro y esto sucede porque se liberan radicales libres. Hay trastornos del sueño, que era pues lo que ya conversábamos, que por ejemplo uno come pesado en la noche y el sueño no es reparador. O se te alteran las rutinas de sueño, entonces uno es caído de sueño toda la tarde y después lo coge a la 1 de la mañana y no se ha dormido, como con insomnio. El sistema inmune se debilita porque el descanso es fundamental para el cuerpo. Hay alteraciones neuroendocrinas. ¿A qué se refiere esto? Neurológicas y del sistema hormonal del cuerpo. Y aumenta la predisposición a algunos tipos de cáncer. Esto también asociado con que aumenta el riesgo de obesidad. ¿Qué debemos tener en cuenta? Básicamente lo que ya les venía diciendo, y es que la nutrición no es el único factor con influencia sobre el sistema circadiano, y por ende la respuesta hormonal no depende únicamente de la dieta. Y que el manejo del estrés, los horarios de comida, la exposición a la luz y otros factores también pueden afectar. Es muy difícil como que uno pueda tener control sobre todas las variables,
Por ejemplo, si uno es un médico, como les decía al principio, y uno es urgentólogo y le tocan turnos en la noche, entonces uno no va a decir como, ay, bueno, entonces voy a renunciar, pues porque se afecta mi ritmo circadiano, o sea, no. Uno dice, bueno, me toca trabajar en la noche, pero entonces voy a cuidar la actividad física, entonces voy a cuidar la alimentación, entonces voy a hacer lo necesario para que el tiempo que pueda dormir sea realmente reparador. Entonces se trata más bien como de analizar nuestra vida y ver cuáles son los factores que nosotros tenemos en nuestro poder modificar y soltar los que no, porque también si nos obsesionamos pues con lo que no, pues vamos a perder el tiempo, nos vamos a estresar más y eso en definitiva no va a contribuir a nuestra calidad de vida. Que también es importante, que es fundamental cuidar la ingesta total del día, asegurando que se consuman las calorías y nutrientes necesarios para cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Que de nada sirve tener horarios perfectos si el contenido del plato no es el adecuado. ¿A qué me refiero? Que no sirve que todos los días desayunemos a las 6, luego media mañana a las 9, almuerzo a las 12, comida a las 3, pues snack a las 3 y cena a las 6. Si lo que comimos en cada una de esas comidas fue, por ejemplo, una chocolatina con un juguito en cajita. Ahí no hicimos nada, o sea, listo, el cuerpo está súper habituado a su rutina, el cuerpo sabe a qué horas espera comida, pero no le estamos dando lo que necesita. Entonces es muy importante el conjunto, no solamente del horario regular, sino también de los nutrientes regulares. O sea, que el cuerpo de uno sepa que a media mañana recibe una fuente de vitaminas, minerales y fibra. O sea, que a la media mañana recibe una fruta. Ah, que esa fruta puede ser mango, pera, papaya, fresas, no importa. Pero que el cuerpo sepa a esa hora lo que debe esperar. Y el cuerpo es supremamente inteligente. Miren que, por ejemplo, eh, a ver, ¿qué ejemplo les pongo? Tipo, una persona toma esteroides. Entonces los esteroides es como, casi como dar cortisol, por decirlo así, de forma como química. Y el cuerpo de manera muy inteligente deja de producir el cortisol porque se lo estamos dando de manera externa. Y si digamos una persona suspende esos corticosteroides de manera abrupta, el cuerpo se enferma porque no estaba preparado para producir cortisol. Y lo mismo pasa con cualquier otra cosa. Si el cuerpo sabe que en la mañana recibe proteína, grasa y carbohidratos, él está metabólicamente preparado para eso. Y van a ir notando también que el cuerpo es como tan lindo y tan sabio que cuando uno tiene horarios regulares de comida, le empieza a dar hambre a esas horas, pues el cuerpo mismo te lo pide. Entonces mucha gente le dice a uno, no, es que yo solo soy capaz de comer una vez al día, pero les aseguro que es cuestión de uno llevar como un mes comiendo, aunque sea por alarma, y el cuerpo eventualmente te va avisando y uno al final le da hambre y uno mira la hora y uno dice, no, claro, es que es la hora de la media mañana, pero obviamente toma tiempo y toma repetición. Por último, la alimentación, su composición y la regularidad de los horarios es una aliada clave para la buena salud. Y esto básicamente es en lo que se resume la crononutrición. No sé si tengan alguna pregunta. Si tienen dudas, las podemos escribir en el chat y acá las vamos leyendo. También recuerden, por favor, diligenciar la asistencia. Faltan muchas personitas por llenarla. Ah, mira, hay una pregunta. ¿Por qué a veces después de almorzar se siente uno como débil con sueño? Bueno, hay algo que se llama la marea alcalina, que es básicamente que luego de uno comer se cambia el pH de la sangre. Entonces, pues uno empieza a tener mucho sueño. ¿Cómo se controla el tema de la marea alcalina? Lo ideal es uno no comer tan alto en grasa. Entre uno más alto en grasa coma, más sensación de sueño le da. Entonces van a notar que si digamos uno almuerza, no sé, carne, papa y ensalada, versus si sale y se come unas salchipapas, el sueño que a uno le da es distinto. Pero es normal, o sea, no es algo como con lo que haya que pelear, es normal, o sea, digamos que en el mundo en el que estamos, pues a esa hora tenemos que ser productivos porque estamos en medio del horario laboral, pero es normal que dé como esa sensación y se llama marea alcalina.
De acuerdo a la alimentación nocturna, no es recomendable hacer ejercicio en la mañana. Bueno, la verdad es que el ejercicio es bueno a la hora que uno pueda hacerlo. O sea, no es que uno se tenga pues que obligar a levantarse tempranísimo para hacer ejercicio. Es simplemente que si uno va a hacer ejercicio en la tarde, pues también adapta la alimentación a él. Y otra cosa importante es que hay gente que hace ejercicio y después de hacer ejercicio le da mucho sueño, entonces duerme delicioso, y hay gente que hace ejercicio y por el contrario queda muy activo y pasa una mala noche. Si uno hace parte del grupo de personas que se activa con el ejercicio, pues la idea no sería hacerlo en la noche, porque entonces uno estaría sacrificando el descanso por haber quedado tan activo después de haber hecho ejercicio. Pero como tal, la alimentación se puede organizar. Y uno debe alimentarse antes de hacer ejercicio, sí. Debes consumir una fuente de carbohidratos o de harina y debes consumir proteína. Los carbohidratos para tener la energía para hacer el ejercicio y la proteína porque vas a romper fibras musculares y eso necesita repararse. ¿Y cuánto tiempo, María, es lo ideal pues, de consumir alimentos antes de ejercicio? ¿Cuánto tiempo antes? Bueno, eso también depende como de la respuesta individual. Eh, Hay gente que si come, digamos, media hora antes se vomita. Hay gente a la que no le da absolutamente nada. Entonces depende como más de eso. Pero uno diría que aproximadamente una hora antes de hacer ejercicio. Hay veces que uno va al gimnasio y uno ve personas que son haciendo ejercicio y comiendo y lo logran hacer. Pero es más como de respuesta individual y del tipo de actividad física. Por ejemplo, si uno es una persona que monta mucha bicicleta y se va a hacer un fondo, o sea, se va a montar, no sé, 6 horas un domingo por todo Oriente, sí o sí tienes que consumir alimentos mientras vas montado en la bicicleta. Pero si uno es una persona, pues, que va comúnmente al gimnasio una hora, pues basta con comer más o menos una hora antes y media hora, una hora después. No habría problema. Por acá hay varias preguntitas, María. Bueno, dice, ¿y si se realiza ejercicio muy temprano, qué recomiendas comer o no comer? También depende de la respuesta de cada persona. Yo, por ejemplo, si voy a hacer ejercicio sin comer, me desmayo. Hay personas que no, y depende del tipo de actividad física. Si uno va a hacer un poquito de cardio y uno no tiene diabetes y uno es una persona sana, no hay problema, siempre y cuando uno lo tolere. Pero ya, digamos, si uno tiene como objetivo aumentar masa muscular, pues no va a ser como lo más indicado uno irse a entrenar en ayunas. Y a lo mejor no vas a poder levantar tantas pesas como normalmente lo harías después de haber comido. Entonces, más como respuesta individual y de acuerdo al objetivo que uno tenga. Pero yo, pues como caso personal, me va mejor comiendo, si no me mareo. Dice, existen muchos mitos sobre el ayuno. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Bueno, el ayuno, a ver, no es para todo el mundo. Así como en el caso anterior, hay personas en las que no estaría recomendado. Por ejemplo, si yo tuviera diabetes, yo no haría ayuno. Si yo estuviera embarazada, en definitiva, no haría ayuno. Eh, con el ayuno es importante tener en cuenta que no es solo como algo alimenticio, sino que mucha gente lo hace como práctica espiritual y va a tener connotaciones distintas. Y también es muy importante saber del ayuno que de nada sirve yo llevar 16 horas de ayuno y comer durante 8 horas si no cuido la calidad de lo que como en esas 8 horas. El ayuno ayuda a perder peso porque como uno tiene menos tiempo para comer, come menos. O sea, al final estás bajándole a las calorías. O sea, no es tanto que hayas pasado toda esa ventana sin haber comido. Es más el tema de que restringes los alimentos, o sea, restringes la ingesta total porque comes en menos tiempo. Entonces, digamos, si tú haces 16 horas de ayuno y en las 8 horas que comes hamburguesa con papitas, pues no hiciste nada. Al final te saldría mejor comer durante todo el día y comer mejor. Lo que más importa cuando uno va a hacer cambios en el peso, ya sea aumentar masa muscular, perder grasa, lo que sea, o mantenerse, es la ingesta total. O sea, importa que tú te consumas los nutrientes y las calorías que necesitas durante el día, más que el momento en el que lo hagas. Como vimos, la crononutrición también importa el horario, pero el factor más importante para el tema de composición corporal y para cambiar, pues como el físico, es la ingesta total, más que el momento en el que uno lo haga realmente. Listo. Y dice, al realizar ejercicio en las noches, aumenta el apetito. ¿Qué es recomendable comer después de esta actividad? Bueno, cuando uno hace, después de hacer ejercicio, no importa la hora a la que se haga,
es muy importante consumir también fuente de proteína y de carbohidratos. Cuando uno hace ejercicio, se usan las reservas de energía del cuerpo. Y hay la forma en la que se almacena glucosa, es decir, azúcar en el músculo, se llama glucógeno. Y nosotros, después de hacer ejercicio, supuestamente agotamos esas reservas porque estábamos haciendo ejercicio. Entonces, ¿qué es ideal? Que después consumamos una fuente de carbohidratos para recuperar esas reservas de glucógeno y poder ser capaces de hacer ejercicio al otro día. Y además que consumamos una fuente de proteína. ¿Por qué? Porque acabamos de ir a hacer ejercicio, rompimos fibras musculares y eso necesita aminoácidos para repararse. La verdad es que si uno se alimenta bien durante todo el día y se alimenta bien antes y después de hacer ejercicio, no sería ni siquiera necesario consumir proteínas en polvo ni los aminoácidos que uno se toma en el gimnasio, porque con los alimentos bastaría. Entonces es muy fácil. Antes de hacer ejercicio, proteína y carbohidrato. Después de hacer ejercicio, proteína y carbohidrato. ¿Qué sí puede variar? Que digamos, antes de hacer ejercicio, se puede usar la fuente de carbohidrato de la fruta, que es más bien poquito, y se puede usar una proteína como por ejemplo un queso. Después de hacer ejercicio, que sí es ideal, como una fuente más significativa. Entonces el carbohidrato, por ejemplo, que no sea una fruta, sino que sea, por ejemplo, arroz. Y la proteína, que no sea, por ejemplo, un queso, sino que sea, por ejemplo, un filete de carne, que es como más significativo el aporte. Pero en general sigue la misma fórmula, proteína y carbohidrato antes y proteína y carbohidrato después. Y ojalá el después sea máximo una hora después de haber hecho ejercicio, porque hay una ventana en la que haya mayor aprovechamiento de los nutrientes. No es que si uno come después eso se pierde, no, eso igual se aprovecha, igual sirve, pero lo ideal es hacerlo dentro de la hora después de haber hecho actividad física, porque se utiliza de forma como más, sí, eficiente. Listo, María. No sé si alguno tenga otra inquietud o todo ya esté muy claro. Bueno, no, María, muchísimas gracias. Yo creo que ya todo está súper claro. Les voy a explicar un poquito de la metodología del concurso que vamos a hacer. Es algo muy básico. La idea es que llenemos la asistencia porque al número de celular que coloquemos nos va a llegar pues como la piecita con más información. Entonces, por eso es muy importante. ¿En qué consiste el concurso? Básicamente es que a partir de mañana empecemos a recolectar evidencias de loncheras saludables. O sea, cuando hablo de loncheras, me estoy refiriendo al desayuno, al almuerzo, a la comida o a los tiempos entre comidas, o sea, ya sea el algo en la tarde o a la media mañana en la mañana, teniendo en cuenta las recomendaciones que Mariana nos dio en la formación. Listo, entonces la idea es que recolectemos la foto, una por día, del miércoles, del jueves y del viernes. Y el viernes me las van a compartir a mi WhatsApp, que les va a llegar a su número pues, de celular la información, que me manden las tres junticas al número de WhatsApp con la información pues de nombre, cédula, de qué ciudad son. Listo. Entre los participantes vamos a seleccionar tres ganadores y se van a llevar pues un premio. Entonces, para que por favor cualquier duda me pueden escribir a mi WhatsApp. Como les digo, es muy importante que llenen la asistencia porque al número de celular que coloquen les va a llegar la información de mi número de celular, pues de mi número de WhatsApp y todo. Listo. Entonces, básicamente es eso, recolectar tres fotos de miércoles, jueves, viernes, ya sea desayuno, almuerzo y comida o entre comidas, teniendo en cuenta las recomendaciones que Mariana nos dio en este espacio. Listo, no sé si de pronto tengan alguna duda, pueden copiar al Caro. chat. Dime, Mari. No sé si de pronto lo quieran, les comparto la presentación, como por si se les olvida Por, algún concepto, para que tengan pues bien claro como lo que se llevaría de desayuno, almuerzo y comida y todo. exacto, súper bueno, sí. Entonces, Listo, ya te María lo me mando. la comparte y yo se las comparto al correo, que también se los pide pues la asistencia. Entonces, muy importante que llenemos la asistencia. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto. Entonces yo creo que ya muchísimas gracias. Feliz día, que estén muy bien. Gracias a todos.